La potencia del acimut comunal. Como fundador hablo del acierto del alma colectiva para afrontar los desafíos de la presente década. Introduzco en la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, cuyo propósito es la armonía convivencial. Abro la alternativa de los principios humanistas, de la virtud y la ética, el amor y la verdad, en la gestación de la vida pública. Numerosos filósofos, abogados y economistas del pasado estaban en esta clase de metodología que la aristocracia rechazaba. Sin embargo, no hace falta ser un erudito en ninguna materia para saber que, sumando las voluntades individuales, se da un incremento de la potencialidad, una creatividad que resulta innovación social, además de la unidad y la fraternidad. La voluntad colectiva que unifica es necesaria en un mundo globalista que cada vez se hace más totalitario. La coincidencia de los egoísmos y codicia y usura centrada en muy pocas manos, las únicas que tiran de los hilos y controlan la tecnología de la dictadura digital, son elementos que deben considerarse y a los cuales hay que responder de manera distinta al sometimiento y el conformismo que resigna a la mayoría de los ciudadanos del planeta. Afortunadamente, todavía existe un margen de maniobra para la protección de la población. Sin embargo, esta defensa está en manos de los hombres y las mujeres, justamente en las almas activadas que despiertan y actúan con una respuesta. Sin embargo, la solución ante la cada vez más evidente ausencia de dignidad y libertad del individuo pasa por la toma de conciencia particular y, de inmediato, por el encuentro de afinidades y alianzas en la visión común del mundo saludable y pacífico que se construye con cada decisión que se toma en el ámbito íntimo del ser humano. Es el aunar esfuerzos en las actividades que resumen el ideal de la comunidad, donde la tranquilidad y la alegría disponen de una oportunidad. Se puede optar a la vida a plenitud de facultades cuando se revisa la estructura de organización y se rectifican y corrigen las fallas. Para ello es imprescindible que la voz del pueblo esté representada realmente en la administración que gestiona el territorio y la vida de sus habitantes. Hay una tremenda potencia cuando se enlaza la escuela alternativa que descarta las obligaciones de una educación prefabricada que restringe la energía del ser humano, con la asamblea ciudadana que recopila las necesidades y resume los asuntos prioritarios en forma de petición que se transforma en la solicitud formal en la casa de todos, en vez de que los hombres y las mujeres del lugar estén excluidos de los temas que los afectan directamente. Ya desde niños se les muestra cómo confiar en sus atributos y capacidades para desplegar sus dones y talentos en la comunidad. Por consiguiente, la vibración del alma alza su voz y se puede oír en el espacio donde previenen los conflictos y se institucionalizan las reglas de las relaciones en el municipio. El concejal de un ayuntamiento nunca puede ser un soldado obediente del capitán del gobierno central que, en realidad, está hoy obedeciendo al general titulado en la sombra, fuera del organigrama. Hace falta una comprensión de parte de la ciudadanía para aceptar la verdad de que los gobiernos de cada país están siendo títeres de las grandes corporaciones y organismos internacionales que diseñan un mundo opresivo que ahoga la vitalidad de los seres humanos, condenando a las nuevas generaciones a una cárcel planetaria. Se requiere de un compromiso inmediato para detener las agresiones que se dan, con mucha sutileza y algunos golpes de efecto que encienden el miedo y la inseguridad, provocando desorientación y confusión. Hay una serie de relatos de narrativa oficial que no son exactamente fieles a la verdad. Es tiempo de decir basta y tomar la responsabilidad de la existencia humana, la propia vida que se alinea con la naturalidad en vez de la artificialidad que ofrecen los actuales eventos.
Estamos en la tarea de la adecuación de las actitudes y las conductas que definen la historia de nuestra especie. Desde nuestro sentir interno propagamos la voluntad consciente que se traduce en la política vanguardista, que humaniza la autoridad y recupera la pureza de la democracia. Nuestro itinerario es simple, es legal, es urgente, sirve para darle su lugar a la soberanía individual y la autonomía a la administración local. La identidad particular incide en la actividad social, que mejora procesos y protocolos, de manera que se obtiene una disposición favorable para el cumplimiento de las reglas y normas que no requieren de coacción y sanciones, porque nunca parten de la coerción y el castigo. Interesados y afectados son parte del diálogo para el acuerdo formal. Unos y otros se sientan en la mesa de negociación para la solución. Se integran y participan. En vez de ser excluidos y marginados, son jugadores y árbitros. En vez de solo espectadores relegados a un segundo plano, hombres y mujeres del lugar son los protagonistas de las reglas del juego en su territorio. Por ello se convierte toda actividad y movimiento en una aventura apasionante, una fiesta, porque se sigue la pauta de la respuesta positiva, con la satisfacción y el aplauso de quienes se sienten útiles y valorados. Desde los tesoros internos de cada uno es que la energía que vibra da cuerpo y forma al alma colectiva, cuya sinergia deviene la simbiosis de las almas, la sociedad que se mejora a sí misma desde la base. Así es que la potencia de la sabiduría comunitaria crea la vida del mundo en el que participa como protagonista. Así es que la conciencia de unidad y la fraternidad, que inicia en la empatía, el afecto y el respeto, impulsa la ayuda recíproca y el apoyo mutuo, que logra el bienestar común y la alegría que se comparte. El acimut comunal es el bálsamo que lubrica el funcionamiento de las estructuras del poder que han sido secuestradas por desalmados crueles de intenciones siniestras. El régimen que asomó su punta como un iceberg en marzo del 2020 es un claro ejemplo de la ley marcial que viene suavemente en el guante de seda de la inteligencia artificial. Un guante que esconde vigilancia y control desde los dispositivos electrónicos. Hay que reaccionar. Quedarse impasible ante los algoritmos y la presencia del código QR y demás acciones para someter y explotar y esclavizar a los ciudadanos equivale a un autosuicidio. Defenderse de una agresión es un acto que dignifica al ciudadano. Protegerse es salvaguardar la libertad y los derechos humanos proclamados por la Declaración Universal que la misma Organización de Naciones Unidas vulnera con la Agenda 2030. Los seres humanos que detectamos la ficción jurídica y la trampa, el fraude de la justicia y las finanzas y la educación obligada, asumimos la ley natural como eje que se convierte en catapulta para la expansión de los dones naturales y las destrezas y habilidades particulares brillando en la sociedad. Porque no se trata de una revolución violenta. Jamás planteamos una rebelión de vandalismo en las calles. Todo lo contrario. Ejercemos la evolución altruista que habla de la vida digna, la conciencia despierta, la energía activa, la sabiduría expresada, la belleza proyectada, el libre albedrío manifestado y sin ninguna clase de interrupción. En una palabra, amor, la verdad del amor en libertad, sin ninguna clase de restricción. Ser completamente desde nuestra totalidad, estar en el mundo a plenitud de facultades, emergiendo con toda la potencialidad, expandiéndonos juntos para transgredir las limitaciones que dan paso a la pluralidad y lo versátil y auténtico de cada uno. Se trata de una potencia jamás vista hasta la fecha, la existencia de una utopía hecha realidad,
porque nunca fue un imposible, únicamente un lugar al que todavía no se había llegado por falta del abrazo íntimo y colectivo. Nos encaminamos con una sonrisa desde la honestidad y la valentía, para que la identidad y emancipación de un sistema corrupto pase a convertirse en una anécdota del pasado. El mundo resultante es el cuerpo social que respira, oxigenando sus instituciones, con sentido del humor y carcajadas de alegría que no persigue la engañosa felicidad a base de acumular objetos y desatar emociones e incontrolables deseos a manos de la publicidad y la programación que fabrica ciudadanos computadora obedientes. Estamos convencidos que, lentamente, pero inexorablemente, saltará el chispazo creador del azimut comunal en distintos rincones del planeta. La misma tierra requiere este volver al campo y la tierra, al contacto con lo artesano y la naturaleza, lejos de las torres y los wifis, cerca del rumor del río y los pájaros, o las olas del mar que besan los pies desnudos, hundidos en la arena. Entonces, todo esto es posible, es viable, es una alternativa a la que te invitamos, apreciado oyente, nuevo amigo, ser humano, hermano. El todo en armonía es mejor que cualquier planteamiento parcial donde unos pocos disfrutan mientras el resto sufre o medita, se deprime o se vuelca a una adicción que vicia su vida. ¿Qué opinas? ¿El todo es más importante que la suma de las partes separadas? ¿Las intenciones particulares son lo único que importa? Pero, ¿y si las intenciones y motivaciones de cada individuo tienen que ver con la vocación de servicio y la plenitud existencial? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando se comprende que nunca hay plenitud particular sin la armonía convivencial? La clave está en la coincidencia de los principios humanistas y su puesta en marcha, su práctica diaria en todos los ámbitos, sobre todo en los estamentos donde se gestionan los recursos del pueblo. Quienes conforman el azimut comunal entienden la vida del conjunto, la existencia en común, la armonía en las relaciones entre unos y otros. El dominio del cuerpo no pasa por el gimnasio o el yoga, pasa por la gimnasia del alma, que despliega el itinerario para la vida natural. Pasa por el alfabeto de la vida, que incluye todas y cada una de las letras para actuar como la brújula que guarda el espíritu colectivo. Pasa por la unión y la reunión de todos los habitantes del lugar en igualdad de condiciones. Cuando el ser humano se siente bien, cuando se ha abrazado por dentro y conciliado con su esencia genuina, es fácil que sus tesoros internos se extiendan en el espacio que ocupa. Sentir desde la profundidad del alma es estar listos para vibrar. Vibrar en la comunidad significa que los dones inalienables y los talentos innatos florezcan como cosecha en la sociedad que será estructurada para la plenitud de los ciudadanos. Hablamos de la vivencia y permanencia del alma en la comunidad, pero sobre todo de la experiencia de alcanzar dicha y júbilo constante. Mencionamos la oportunidad de la unión de las partes, que igual como las células conforman los cuerpos, entendemos que cada ser humano es una célula del organismo vivo llamado especie humana. Entendemos que la historia se escribe con una única ley: nunca dañar o perjudicar a un ser vivo. Sabedlo todos, se puede establecer una estructura de funcionamiento con la auténtica alma común dedicada a los principios humanistas. Se consigue establecer si se la quiere. Al final, se trata de una elección intransferible, una decisión que toma cada uno en su silencio más íntimo, en el diálogo con su voz interior, en la tertulia con el alma. Encuentra su esencia quien se desconecta de la red de Internet y se retira a un espacio tranquilo y con tiempo suficiente para reflexionar,
pero sobre todo con la opción de suspenderse entre dos pensamientos y alejarse del razonamiento lógico de la mente para sentir el palpitar de la vida singular bajo la piel, se alcanza esta peculiaridad. Es justamente gracias a esta sensibilidad que se muta, se deja atrás todo lo que ayer hizo que la vida miserable fuera una constante permanente, engañados en la zona de confort que nunca muestra la alegría innata, prometiendo la falsa felicidad. Es en el desempeño cotidiano que cada uno encuentra su significación, su propósito vital y el proyecto existencial que lo define como ser humano. Lejos del autómata del sistema actual, la dinámica de la espiritualidad creativa resulta tan atractiva que los efectos inmediatos son de fácil aplicación, los resultados son sencillos de practicar. Se vislumbra otra manera de ser y estar mucho más crítica y, a su vez, más ágil y flexible, mucho más efectiva. Porque estamos impulsados desde la excelencia humana, que se traslada a la actividad profesional, a la vida social y familiar, a la vida en pareja y en la pareja que forma cuerpo y alma como ser humano completo. Son gratificantes estas posibilidades que el sistema ha camuflado y disimulado para que hombres y mujeres se centren en el consumo y en el alquilarse para largas jornadas de trabajo que los aleja de la opción de ser productivos y rentables en otras tareas que no son la economía y la industria. Las bendiciones surgen de las ventajas del acimut comunal, de los beneficios reales para los hombres y las mujeres. Hombres y mujeres conviviendo en armonía, a plenitud de facultades, levantando a diario la construcción de lo que se señaló como utopía y, sin embargo, es la sociedad que se mejora a sí misma con los principios humanistas como cimientos permanentes, sólidos, constantes. El acimut comunal es la ecoaldea de la unión profunda que protege a la comunidad, defendiendo a cada miembro por igual como resultado de los juicios populares que se promueven desde la mediación y la tutela de los expertos en la materia. En vez de presionar en la herida que sangra, limpiamos y curamos desde la compasión y la solidaridad que rechazan el egoísmo y la mentira. La alternativa está aquí. Puedes saber más del proyecto que bien puedes desplegar en tu territorio. Gustosamente proporcionamos todas y cada una de las herramientas necesarias. Consulta la web. El porqué y el para qué del acimut comunal. La idea de una ciudadanía global es el mayor error del mundo. Global debería ser el amor y la fraternidad, la libertad y la verdad, los derechos humanos para la ciudadanía planetaria, pero para toda ella, en igualdad de oportunidades. Hablar de ciudadanos globales es atentar contra lo comunal, equivale a usurpar la idea de tribu social, pero hoy se insiste en profanar la esencia de la aldea, tanto como la convivencia entre sus miembros, imponiendo una uniformidad que altera la pureza. El globalismo tiene su construcción desde el inicio del siglo pasado, en que la idea del nuevo orden mundial consistía en actuar sin pedir opinión a sus habitantes. El proceso que va desde la creación de Naciones Unidas en 1945 hasta marzo 2020, en que una situación que era realmente global, sin embargo, ese enemigo común llamado el bicho, sirvió para demostrar la inoperancia de los organismos internacionales. Lo sucedido hasta nuestros días demuestra que el totalitarismo utiliza las instituciones globales según le interesa y conviene. Durante más de 70 años han demostrado que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es únicamente un símbolo para la publicidad y la foto, sin consistencia en la actividad real. Desde la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, fue un periodo de nula eficacia más que demostrada.
únicamente hipocresía y evidencias suficientes de la ausencia de acuerdos globales que se llevarán a la práctica. Pero amenazan con la Agenda 2030, que en sí misma es una tragedia para la soberanía individual del ser humano y su autodeterminación. Afortunadamente, paralelamente ha ido madurando la idea de la sociedad mejorada, una idea que desarrolla un concepto muy simple: la sociedad que se mejora a sí misma desde la base y hacia arriba, al margen de la autoridad arbitraria, haciendo uso del empoderamiento legítimo de la ciudadanía. Las comunidades naranja apelan a la dignidad y la libertad, el amor y la verdad, la ética y la virtud humana, cuestiones imposibles dentro del marco del totalitarismo y la tiranía del globalismo. Es muy curioso que, tanto en la Carta de Naciones Unidas como en el propio preámbulo de la Declaración Universal de 1948, se plasma en el inicio del reconocimiento de la dignidad intrínseca, de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. ¡Ja! Vale la pena volver a escucharlo. Lo que plasma el documento dice: reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Sin embargo, un organismo de paz tiene un ejército propio y los cascos azules han protagonizado distintos episodios lamentables, todos ellos, de abuso de poder y humillación a la población necesitada, subrayo, necesitada, víctima de una calamidad. Entonces, los actuales estándares de ONU, así como de la OMS y demás organismos internacionales, son los estándares del engaño para la opresión, el control para el sometimiento, el dominio para la explotación de la población mundial. Hay que decir las cosas por su nombre. Y a los hechos me remito. Aquí no hay ningún tipo de invento por mi parte. Jamás ha habido unos mínimos de diálogo coherente para el entendimiento en el concierto internacional, pero se han favorecido, por ejemplo, el Club Bilderberg y el Foro de Davos. ¿Quién puede entenderlo? La alternativa al sistema corrompido y caduco, obsoleto, si lo revisamos en materia de dignidad y libertad, ha sido la confección del azimut comunal, los cimientos que fundan la agenda ciudadana municipal transformadora son la recuperación de la democracia pura, la creación de una autoridad humanizada y la gestión de una política vanguardista que garantiza los principios humanistas, principios que han brillado por su ausencia en los partidos políticos tradicionales, los gobiernos que han presidido los países y organismos internacionales que han afectado con sus directrices el desarrollo independiente del Estado. La idea que propugnan unos pocos, que sin embargo afecta a muchos seres humanos, es que la ciudadanía global es una fuerza nueva y vital. Nada más lejos de la verdad. Una mentira colosal, puesto que vamos hacia los ciudadanos computadora, como se ha podido ver con la intención de implantar un código QR a los hombres y las mujeres para asegurar la dictadura digital que impone restricciones en la movilidad del ser humano, además de la posibilidad de desenchufar a aquellos que se niegan a doblegarse y acatar el siniestro régimen. Ante estas agresiones que se presentan sin preguntar, sin solicitar opinión, sin un referéndum público, la trayectoria de Naciones Unidas, así como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, han sido clave para diezmar, repito, diezmar los derechos humanos que afirman proteger y defender. La amenaza es real. No se trata de despertar y tomar conciencia, se trata de responder con una solución que frene el asedio a las almas humanas,
aquellos individuos que están siendo zarandeados y atropellados a diario por una serie de reglas y leyes que atentan contra su libre albedrío y la existencia humana a plenitud de facultades. Aquella idea del nuevo orden mundial se ha transformado en el gobierno central global, donde unas pocas familias y las grandes corporaciones industriales más potentes que muchos países imponen el destino de la especie humana. Sin embargo, los disidentes del sistema, los forajidos del sistema, los hombres y mujeres divergentes encuentran en sus afinidades la visión conjunta de la evolución altruista. La realidad de la globalización en sus distintas fases y ámbitos de opresión ha dado como resultado a personas obedientes, sin capacidad de crítica constructiva, sumisos y resignados a conformarse con la narrativa oficial y los dictados de una élite, excepto en el caso de los seres humanos que se han percatado de la ficción jurídica y apuestan por los dones naturales, en vez de los derechos de los que habla el sistema. La ley natural deja muy claro qué es el libre albedrío frente a las ideas de libertad que te da o te quita un Estado o la religión. La prohibición es la constante en las leyes y los mandamientos para castigar al incivilizado o al pecador, sancionar a base de chantaje, pero la ley natural habla de una única prohibición: nunca jamás dañar o perjudicar a un ser vivo. Desde hace más de 20 años, la ciudadanía planetaria ha sido preparada y aleccionada para convertirse en usuarios de la red que atrapa. Algoritmos y etiquetas y la Big Data realizan los cómputos para asegurar la dictadura digital, igual que antaño la educación obligatoria preparó a los niños y jóvenes para ser piezas que encajan en la maquinaria que arrolla las almas. Se habla de un tipo de ciudadanía que trasciende el espacio de lo nacional y abraza una ética global en constante desarrollo, pero ¿es éticamente correcto lo que están haciendo? ¿Es éticamente correcto el cómo lo están haciendo? ¿Y estará presente la ética y la transparencia en las decisiones que tomarán unos pocos privilegiados? La identidad individual está siendo asesinada, peor aún, empujada hacia el transhumanismo. La soberanía del ser humano, la que garantiza su autenticidad y el carácter genuino, está siendo saboteada, distorsionada, tergiversado con argumentos absurdos y tendencias implantadas desde la Internet. ¿A quién beneficia realmente la tecnología 5G? Ciertamente, la ciudadanía de la que hablan los globalistas es una ciudadanía que se despliega en la red y gana en comunicación, pero se despliega según le permite el desarrollador, a partir de las aplicaciones que mantienen puertas traseras por donde entran y salen los policías del pensamiento. La ingeniería social causa estragos en la población adicta a las redes sociales y los dispositivos electrónicos, y quedarán presos del todo una vez se enchufen al Internet de las cosas, pasando a convertirse en androides teledirigidos, excepto en el caso de los seres humanos que abandonaron las grandes ciudades para retomar el contacto con el campo y la playa y la montaña. La naturaleza acoge a los seres humanos sensibles y conscientes del rumbo y el ritmo de la civilización actual. El globalismo aplaude su influencia, que se filtra en diversos niveles y en casi todos los ámbitos y momentos, sin tener un único marco institucional de referencia, más que el que los amos del mundo redactan en la sombra para que las oficinas satélite, que son las sucursales en los gobiernos, ejecuten los planes detallados por quienes no han sido elegidos democráticamente por la población. ¿Hasta cuándo? La mezquindad es tal que el nuevo orden mundial y su élite filantrópica
señala que va a ampliar sus márgenes de maniobra y alcance, sin que ninguna voz se alce para revisar sus intenciones y motivaciones y verdaderos alcances en una maniobra que atenta contra la dignidad y la libertad de los individuos que constituyen la ciudadanía planetaria. Se afirma abiertamente que ejercerán un control democratizador en las decisiones públicas. ¿Qué? ¿Cómo en la cosa? Hablan de democracia sin un proceso de votación que legitime su posición. ¿Se puede ser más mezquino? Abiertamente hablan de afectar severamente los aspectos básicos de las sociedades, gravemente a la idiosincrasia del lugar, especialmente en la vida concreta de los habitantes, afectando gravemente su desempeño y las relaciones interpersonales. Y los llamados eruditos, filósofos y pensadores intelectuales y premios Nobel y demás personajes con talla pública y la posibilidad de alta voz, ¿qué dicen? ¿Qué hacen? Ante tanta pasividad, una serie de ciudadanos despiertos, hombres y mujeres que han tomado conciencia, nos unimos y reunimos para darle forma a la sociedad que palpita bajo su piel, bajo nuestra piel, en esa esencia genuina. La dinámica de la espiritualidad creativa, de aplicación práctica, está presente en el azimut comunal, conciencia de unidad, empatía y fraternidad, apoyo mutuo y ayuda recíproca, bien común y alegría compartida. Son herramientas fundamentales para la armonía convivencial. Puede resumirse como anarquía del alma. En las almas humanas hay bondad, tesoros intensos, atributos cósmicos. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué? ¿Por qué hay guerras? Hay guerras porque hay odio en los corazones de las personas, pero es un odio insertado, un odio inculcado para que se pueda matar a otro ser vivo legalmente. Pero quienes dictan las guerras nunca están en la trinchera, tampoco sus hijos ni sus nietos. Anarquía no significa caos. Anarquía significa la ausencia de gobierno externo, nula influencia externa en el interior del individuo capaz de sentir y decidir por sí mismo. La anarquía es la mayor expresión del libre albedrío, del destino que forja el ser humano. Las luchas de los ciudadanos globales se despliegan sin límites ni distinciones geográficas. Esto es el caos. La anarquía nunca ha sido el vandalismo en las calles que pregonan los que impulsan la ley y el orden. Hablan de la ley para el orden, pero es el orden de la autoridad que hace las leyes según les interesa, para que las cumpla la población, no los que las redactan en privado. La anarquía del alma es la soberanía del individuo, es la energía genuina vibrando en sociedad, los dones naturales desplegados con generosidad, para que las destrezas y habilidades particulares de cada uno puedan impulsar la innovación social. Esto es el azimut comunal, pero el globalismo va más allá de las esferas tradicionales de poder y se sitúa en una parte de la cúpula donde ya nadie podrá alcanzarlos. Si se activa el dinero digital y se imponen los pases digitales con la excusa de la huella de carbono, la cárcel planetaria será más evidente que nunca. El objetivo del globalismo nunca ha sido defender la dignidad humana. Repito, nunca ha sido defender la dignidad humana, ni tampoco el proteger la libertad y los derechos humanos, todo lo contrario. Y basta analizar muy pocos hechos para que este argumento se caiga del castillo de naipes al que han habituado a la población mundial con sus hechizos y trucos de magia mediática. Su estrategia de propaganda, una vez más, es falsa, aunque se presenta con bonitas palabras y se respalda con campañas de imagen teledirigida desde las ondas electromagnéticas. Para promover
No, no, para nada, no, no. La responsabilidad social. Para promover la responsabilidad social. No, 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 para nada. Entonces, la solidaridad internacional. No, no. ¿Cuántas décadas hablando de cooperación internacional? Pero nada se ha conseguido más que suculentos negocios para unos pocos, dado que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. ¿Por qué? Porque se regalan peces, pero no se enseña a pescar. Así, siguen siendo dependientes de quienes abusan de sus conocimientos. Se construyen hospitales, pero no se forma al personal médico. Se regalan ordenadores e impresoras, pero sin los programas o la posibilidad de adquirir el tóner. La hipocresía del sistema existe por la incredulidad de muchas personas, pero sobre todo por su pasividad, por tener fe y esperanza en que las cosas cambiarán y así el sapo en el agua caliente no se da cuenta que lo están cociendo a fuego lento. Así prolifera el temperamento materialista y, como el hámster, que corre y corre en su rueda, jamás se mueve un centímetro y permanece en su jaula. Son las ilusiones del sistema, el laberinto de la ignorancia, cuestiones que tienen solución en las escuelas alternativas y las asambleas ciudadanas libertarias. Toda la tergiversación de género sufrida ha afectado dramáticamente entre los jóvenes que se han confundido y están desorientados. Pero ¿cómo no estarlo si en cualquier serie desde hace 20 años vemos homosexuales y lesbianas y se insiste tanto? Todo eso de la tolerancia y la inclusión y el reconocimiento de la diversidad tiene la sola intención de favorecer el transhumanismo y lastimar el romance y las relaciones de seducción y conquista entre los sexos opuestos, para complementarse y procrear, que es lo natural de la vida misma. Sin embargo, la distancia social que estimula la red de Internet sirve para que la juventud confíe más en las máquinas que en los seres humanos, incluso que mantengan relaciones sexuales a través de los dispositivos electrónicos en vez del beso y la caricia y el roce de la piel con la piel. Francamente inaudito. ¿Alguien puede comprender que se estén legislando los derechos de las máquinas? El sistema está demente y la reacción obvia es darle forma a una alternativa como manera de ser y estar a plenitud de facultades con el amor y la verdad presentes en cada actividad, resguardando la dignidad y expandiendo la libertad desde la soberanía individual y la autenticidad legítima del ser humano. Animamos a integrarse a la Agenda Ciudadana Municipal Transformadora, Acemut Comunal. El enredo del globalismo se agranda estrafalariamente cuando la Global Citizenship Commission menciona en su informe del 2016 una taxonomía relativa a la evolución de los derechos asociados a la dignidad universal consagrados en los derechos humanos. Pero si en los 70 años no han sido capaces de respetar ellos mismos su propia declaración, ¿se burlan de los seres humanos? Es que no lo entiendo. O sea, lo vuelvo a preguntar. ¿Se burlan de los seres humanos? Quienes sí se burlan descaradamente son los gobiernos de los países que atienden las demandas de los organismos internacionales, actuando como títeres y comparsas y sicarios de los parásitos. La aceptación del globalismo se ha ido consolidando sin que la población reaccione. Se ha impuesto una dictocracia sin que la mayoría de los ciudadanos se percate del callejón sin salida al que nos dirigimos. Al amparo de este totalitarismo déspota,
se han desarrollado otros conceptos ideológicos y una serie de instituciones paralelas a los estados que buscan preservar y fortalecer la tiranía de un poder central que trata a los ciudadanos como terminales de una inteligencia artificial. Una tecnología cuyo alcance y amplio rango de cobertura beneficia a las élites, por supuesto, con cero ventaja para los hombres y las mujeres del mundo. Llegado a este punto, los miembros de las comunidades naranja establecemos el no seguir hablando del sistema actual que permite semejantes atrocidades y desde el ámbito legal y legítimo ofrecemos una alternativa a quienes todavía confían en la bondad humana y los atributos naturales de los seres humanos. Está claro que el globalismo seguirá destacando la importancia del concepto ciudadanía global, tanto como la educación de ciudadanos globales, en su clara maniobra de adoctrinamiento. Sin embargo, mientras el rebaño sigue engordando, siempre habrá espacio en el campo para los emprendedores activos de voluntad consciente y dignidad real a flor de piel. El factor azimut comunal es la transgresión del mecanismo enfermo que organiza un estilo de sociedad demente. Se trata de la transformación positiva que muta los cimientos de la civilización moderna que pasa a la nueva etapa de nuestra especie. Dejamos atrás el círculo vicioso para romper suavemente y con creatividad ese círculo que se transforma en espiral, para avanzar en el derecho natural y la participación de la existencia humana a plenitud de facultades. Sabemos que el desafío es una aventura interesante que crea un legado para la posteridad. Plantamos la semilla de una cosecha a futuro que parte de regresar al alma humana, a la tierra y la naturaleza, a la naturaleza del individuo consciente de su potencialidad, al empoderamiento de los hombres y las mujeres que despliegan una comunidad que parte del afecto y el respeto, pero sobre todo de la responsabilidad de asumir el control de sus vidas. Las actividades que se dan cita pueden ser reveladas en el documento adjunto que existe para ser una referencia, una guía o una plantilla para que el proyecto pueda asimilarse e implantarse en cualquier rincón del planeta. Ofrecemos orientación y un desempeño cooperativo para corregir el actual sistema corrompido por el abuso de poder. Hombres y mujeres estableciendo lazos afectivos que hablan de sinergia, de simbiosis, de las almas enamoradas de la vida. La historia de la que tú puedes ser protagonista pasa por la convicción íntima, por las propias convicciones, las actitudes que devienen conducta con el respaldo del grupo. El colectivo se retroalimenta, se fortalece con cada nueva jornada en la que los principios humanistas están presentes y la mentira y la codicia, tanto como el miedo y la duda, desaparecen. Ante el nuevo paradigma del orden internacional reflejado desde el gobierno central global, es legítimo resguardar los tesoros del ser humano antes que seguir asesinándolos ante la permisión del abuso institucional. Salvaguardar la reconfiguración de un modelo social que garantice los dones naturales. Nos referimos a la vida y la conciencia, el amor y la verdad, la sabiduría implícita y la belleza innata y, sobre todo, el inalienable libre albedrío. Preservar y respaldar los principios humanistas es la base del mundo saludable y pacífico. Escuchamos al tradicional poder que tanto se escuda en la seguridad nacional para el secretismo y los actos ilícitos e inapropiados. Hemos intuido y decidido resurgir como el ave fénix de sus cenizas para conseguir asegurar lo básico y elemental para la vida digna y plena. Nos postulamos como la ciudadanía que se empodera y se expresa desde la política vanguardista que manifiesta un sentir unitario de armonía convivencial, es decir, sosiego, serenidad, tranquilidad, en vez de más sufrimiento, angustia y depresión. Todo empieza con el ser humano. Es a partir del individuo que nace el sistema que organiza las cosas del mundo.
apostamos por la esencia genuina, por la responsabilidad de la vibración del alma, por el despertar de la vibración energética que renace con la toma de conciencia y la acción de la responsabilidad propia a la responsabilidad colectiva que se organiza de manera ágil y sencilla, pero eficazmente gracias a su flexibilidad y contacto con la realidad, con los afectados y beneficiarios de las normas aprobadas por unanimidad. Para remachar este podcast, decir lo siguiente: ONU propagó el mensaje sobre la responsabilidad de proteger, acuerdo adoptado en 2015 durante la Cumbre Mundial. Se instituyó la responsabilidad ética colectiva internacional de actuar ante atrocidades masivas y de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Y entonces, ¿qué pasa con la falsa pandemia del COVID-19 y la inoculación de sustancias desconocidas, obligando a la población, incluso a los más pequeños, a convertirse en un ensayo clínico, firmando la exención de responsabilidades? ¡Wow! Hipocresía pura y dura. La constante histórica de acoso y derribo, tanto como ese divide y vencerás que ha estado presente como un huracán enfrentando a hermanos y compañeros de trabajo y parejas, donde los progenitores y tutores legales han vacunado a sus hijos. ¿Qué oculta la Agenda de Desarrollo 2030? ¿Qué significa exactamente ese reset? Nos da igual. No perdemos un instante en darle importancia a los hechos centrados en nuestras tareas cotidianas, enfocados en nuestro devenir, el cual protagonizamos desde la co-creación de la vida del mundo en el territorio que pisamos. No habitamos el mundo virtual y artificial del globalismo. Esta elección nos ha liberado, nos permite a diario ser y estar, proyectándonos, expandiendo nuestra mejor versión, el compromiso particular, ineludible, intransferible, un proceso interno que nadie más puede hacer por ti. No hay mayor desgracia que la pobreza de espíritu. Erradicar la duda y el miedo es empezar a amar. Y amarse uno mismo es fundamental. Para mejorar el mundo, basta con empezar con uno mismo. Basta con encontrar un entorno apropiado y alianzas en un ambiente adecuado donde la visión se comparte y se aúnan esfuerzos para alcanzar el logro común. Nunca el logro global del que tan solo se benefician unos pocos. El azimut comunal se erige como una alternativa atractiva, conveniente, necesaria, urgente. Nunca es un imperativo, es tu decisión. La ficción jurídica de la que nadie te habla, el sistema actual que rige las cosas del mundo, está en claro declive, ha caducado, está obsoleto. Tan solo funciona para asegurar la autoridad que abusa del poder para someter y dominar, explotando y esclavizando a la población mundial. Hace falta revisarlo, reciclarlo, corregirlo, mejorarlo, para garantizar la armonía convivencial entre los seres humanos. Hablemos de la identidad, también un poco sobre el dinero y un detalle sobre las corporaciones. Respecto a la identidad, si me acerco a ti y te pregunto quién eres, probablemente me dirás tu nombre y la actividad laboral o profesional que desempeñas. Quizás me hables de tus aspiraciones. Entonces, si te pido ver tu carnet de identidad, seguro que el nombre que me has dado coincide con el documento oficial que señala tu edad y país. Pero, ¿qué pasa si de repente salgo corriendo? Si me voy con tu documento de identidad, ¿tú dejas de ser tú? La verdad es que, aunque nos roben la acreditación oficial,
Seguimos siendo seres humanos, ¿cierto? Jamás perdemos nuestra identidad si extraviamos el documento. El individuo es un hombre o una mujer cuya individualidad lo define, sus habilidades y destrezas particulares y sobre todo su carácter explican quién es. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, para el sistema que organiza el mundo actual, tú y yo y todos los demás somos únicamente un número, solamente un dato, nada más que un código. Hablemos del dinero. ¿Estamos de acuerdo en que el dinero nace de la nada? La prueba más evidente es la gran cantidad de criptomonedas. Un grupo establece una moneda digital y a continuación la promociona. Si tiene aceptación y suficiente presencia, comienzan a realizarse transacciones, entonces sube su valor respecto a la moneda nacional y el resto de divisas y criptomonedas. Si hoy el dinero puede crearlo cualquiera, es más lógico que lo haga alguien con suficiente representatividad formal, ¿cierto? Los gobiernos de cada país fabricaban su propia moneda, acuñaban las monedas físicas, imprimían los billetes. En los billetes y las monedas se veían los elementos característicos del país, los símbolos que le conferían identidad al dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, todos los gobiernos del mundo solicitan el dinero a los grandes organismos internacionales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si se puede crear, si lo puede crear el gobierno, si puede crearlo el gobierno de cada país y nación? ¿Por qué piden a otros un dinero por el que van a tener que pagar un interés, generando una deuda? ¿Tiene sentido para ti? ¿Te parece que los ciudadanos pagan ese interés? Porque es lo que hacen, es lo que hacen todos los ciudadanos, así lo hacemos. Examinemos a las corporaciones. Una corporación es una empresa multinacional, es una marca, un símbolo que libremente puede estar operando en cualquier país del mundo. Disponen de su propia política, de su propio ejército, representado por la seguridad privada. Incluso tienen sus propios carnets de identidad para autorizar o denegar los accesos a las zonas restringidas para los jefes, la élite. Las corporaciones cruzan todas las fronteras, mientras que las personas necesitan visados para entrar a un país. A los seres humanos sin pasaporte se les niega la posibilidad de cruzar la ficticia línea del mapa que habla de división. Pero esta separación que prohíbe el acceso a otro lugar es exclusivamente para los individuos, nunca para las ficciones jurídicas de una empresa que nada más existe sobre el papel. A diario, toda clase de animales cruzan las fronteras de los países, libremente y sin oposición ninguna. Nadie dificulta sus movimientos, pero al ser humano se lo castiga si cruza sin permiso. Se le trata como a una cosa amorfa, peor aún, como a un delincuente solo porque una norma escrita así lo dice. Se le degrada al menospreciar sus habilidades y destrezas, humillándolo y amarrándolo. Si no dispone de acreditación oficial, es un cero a la izquierda. No cuenta, no vale nada. Pero la corporación, que es el dibujo de una marca y la representación de un icono, un logotipo, respaldado por un número que computa en el sistema, es libre y dispone de suficientes derechos, incluso para demandar al gobierno de un país, si no le respetan su libre actividad de comercio y negocio. ¿Dónde queda la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿El dinero viaja por el mundo libremente, igual que los animales? ¿Por qué las máquinas y los dispositivos electrónicos y las instituciones que representan a los ciudadanos tienen mayores privilegios que los seres humanos en la Tierra? ¿Por qué una valija diplomática no se revisa y puede contener sustancias prohibidas por las que se arresta a otro hombre o mujer sin acreditación jurídica? Unos sí, otros no, pero se empeñan en hablar de igualdad.
Apreciados oyentes del podcast, ¿por qué utilizo la palabra ficción? Imagínate como un actor o una actriz. Te has preparado para tu interpretación. Has leído el guión y ensayado. Acudes al set de rodaje para la escena de la boda en la película. Todo está listo y el director grita: ¡Atención, luces, cámara, acción! Justo cuando suena el corten y el asistente de producción señala la convocatoria para el día siguiente, sales corriendo para asistir a la boda de tu mejor amigo al otro lado de la ciudad. Ni siquiera te has cambiado de ropa. Vistes elegantemente y asistes a la ceremonia en la que escuchas las mismas palabras del sacerdote y se desarrollan las mismas acciones del beso y la lluvia de arroz en un decorado similar. Son dos eventos distintos, pero se viven iguales. Se representan de igual modo, solo que uno es ficción y el otro es una realidad. Uno es artificial y el otro es algo natural. Uno contiene efectos especiales y el otro es transparente, sin ninguna clase de truco o engaño. Ahora imagina que te dieran a elegir si quieres vivir en uno u otro. Puedes participar de la simulación o de la verdad. ¿Cuál eliges tú? Vamos hacia el metaverso. Sin embargo, aquí la pregunta vital es: ¿el cuerpo humano tiene alma? ¿Somos un alma en un cuerpo o somos un cuerpo sin alma? Hay quienes niegan el alma y la energía espiritual. Este punto es crucial. Por favor, siente la potencia bajo tu piel y piensa que eres un alma encarnada en el cuerpo físico, que como caja alberga tu presencia en el planeta Tierra. Bien, reflexionemos. Si el alma es intangible y etérea y se encarna en la materia para experimentar la vida física, ¿tiene sentido que se aproveche la estancia en la Tierra? ¿Sí? Ok, entonces, si lo que viene a realizar el alma en su etapa física durante el paseo por la vida física en el planeta es la experimentación, la vivencia intensa de su vibración, ¿tiene sentido entrar en el ciberespacio? Me explico. El metaverso es una realidad aumentada, una simulación que inventa otra cosa distinta a la realidad. Pero si los seres humanos somos avatares, energía que vibra a través de los cuerpos humanos que ocupamos, ¿qué sentido tiene que despreciemos la vida natural para entrar en el mundo ficticio? La idea de metaverso viene como anillo al dedo para evidenciar que ya estuvimos durante décadas en una especie de metaverso, la ficción jurídica, una ficción que empieza en el instante mismo que el pequeño ciudadano aterriza en la cuna y papá y mamá lo inscriben en el registro del Estado, para que al cumplir su mayoría de edad disponga del número acreditativo y, mientras tanto, durante la infancia, desde la educación obligada, se lo adoctrina para la obediencia. Durante la adolescencia se lo acomoda como la pieza perfecta que ha sido moldeada para encajar en la maquinaria que arrolla las almas humanas. El azimut comunal es el paso definitivo para recuperar el control de la vida natural y regresar al sentir del ser humano a plenitud de facultades. Es la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Es el desarrollo de los principios humanistas que revierten la situación actual, proporcionando una salida que habla de sinergia entre iguales, de una respuesta al atropello que proviene del abuso de poder. Hablamos de la democracia pura, de la autoridad humanizada, de la política vanguardista y la ecoaldea, en resumen. La simbiosis de las almas, la solución a la farsa y el fraude de la falsedad, que desde el aunar esfuerzos que logra unir y reunir las afinidades en la visión saludable y pacífica del mundo, un mundo que construimos cada uno con nuestra íntima decisión, constituye una aventura estimulante, dado que favorece la armonía convivencial,